El euskera en Ezkabarte. Euskera Ezkabarten. Esta grabación es una versión abreviada, corta, de la conferencia que hace unos meses impartí en Arre, concretamente, a petición de un grupo local, para explicar lo que hasta el momento sabemos de la presencia del euskera en este municipio, en Ezkabarte. Es una conferencia que, por razones, vamos a decir, familiares, mi familia materna procede de Arre, pues la he preparado con mucho cariño porque en gran parte pues la historia de Arre y de Ezkabarte en general es la historia de mi propia familia y es algo que por ello pues siempre en mis investigaciones acerca de estos temas ha llamado siempre mi atención y de las que, bueno, he tomado nota con el fin de intentar reconstruir el pasado, en este caso lingüístico, de este municipio tan querido para mí como es Ezkabarte. Bien, por la misma razón, hace ya unos años realicé el que fue mi primer libro, El señorío de Arre, Arreko Jaurreria, que apareció en 1994 en una edición bastante precaria, era mi primer libro, y que además, por su interés, fue reeditada por el propio Concejo de Arre años después, en el 2005. Es un librito, que relata la convivencia o los avatares entre los vecinos de Arre y su señor, durante un periodo que va desde el siglo XIV, que es cuando se configura el señorío en manos de los Ezpeleta, una familia de origen bajo-navarro muy vinculada a la monarquía, hasta el siglo XIX, en el que desaparece totalmente. Ya en este libro rezumaban los documentos o hacían intuir la presencia de una lengua, vamos a decir, oculta, en el sentido de que evidentemente todos estos documentos están escritos en lenguas romances, pero se veía claramente que los vecinos, por sus nombres, por las expresiones que utilizaban, por la propia toponimia, hablaban en una lengua que no se escribía, ¿no? Y que posiblemente la que se escribía ellos no hablaban. Bueno, esta es una cuestión que se va a dar en gran parte de Navarra en esta época y en otras posteriores. Bien, entrando ya en materia, vamos a hablar un poco de los primeros datos que nos permiten contextualizar un poco el ámbito de la conferencia. En primer lugar, tenemos un mapa militar, como casi todos los de la época. Hay que tener en cuenta que la cercanía a Pamplona es la que dota a estos valles de importancia estratégica y justifican la elaboración de estos mapas muy detallistas en cuanto a posiciones de interés militar. Como digo, este mapa es de 1824, posiblemente el primero que tiene una fidelidad casi cartográfica y que nos permite ver a grandes rasgos, puesto que está en una distribución este-oeste, de abajo arriba, nos permite ver un poco cómo es la configuración de Ezkabarte. Vemos un eje que sigue el río Ulzama, que es ni más ni menos la comunicación natural de la cuenca de Pamplona con lo que sería la Navarra Cantábrica a través de Belarte y por lo tanto con el Valle de Baztán y posteriormente con el mar, la salida del mar. Y luego vemos una parte más oeste en el mapa, la parte superior, cursada por dos ríos o dos arroyos que van hacia el valle de Jusla-Peña y que parece como más un fondo de saco, una zona un poco más rural y apartada de este eje. Es decir, ya configura Ezkabarte entre una zona que es un lugar de paso, con lo bueno y lo malo que tiene de ello, y una parte más apartada, vamos a decir, más montañosa. Esa parte montañosa se llamaría muy significativamente Baserri y la parte más este, la mejor comunicada, Lañerri. Esta información que elabora y que me facilita Ricardo Gurbindo en sus trabajos también muy meritorios sobre el mismo tema de la euskera en el valle de Ezkabarte y casi por las mismas razones, puesto que él también tiene sus vinculaciones familiares con la localidad. Bien, aunque debería ser la conclusión, ya la adelantamos, el euskera ha sido la lengua de Ezkabarte, prácticamente hasta mayoritaria hasta hace un siglo. No es un gran descubrimiento, la toponimia, los nombres
de los espacios rústicos, los nombres de las casas, ya nos lo decían. La gente puso sus nombres porque para ellos tenía sentido, es decir, era en su lengua. Pero después tenemos una serie de documentos, sobre todo del siglo XVI, que es cuando tenemos una especie de inflación documental. En la Edad Media tenemos muy pocos documentos. Bueno, pues como digo, hacia 1570 en la Trinidad, en mayo, en los estatutos que se aprueban sobre la cofradía, pues queda muy claro cuál es la lengua de la localidad. Es decir, a esa reunión, macro reunión para la época, asisten, como no, 109 hombres que representan a todos los pueblos del valle. No vamos a entrar ahora en cómo en esta sociedad pues el hombre es el que tiene la representación social del grupo familiar. Bien, pues el notario que extiende estas ordenanzas muy detalladas en riguroso castellano de la época, pues al final previamente a la aprobación introduce una coletilla que dice que es para poder aprobarlas se las dio a entender en vascuence a todos los vecinos. Es decir, para ellos el texto castellano no tenía ningún sentido para la inmensa mayoría de ellos. Luego tenemos también en la misma centuria un montón de pleitos yo conozco fundamentalmente los de Arre y Oricain con los señores de Ezpeleta, en los que también, tal y como ellos llaman pues a la pecha que le tienen que pagar o a la comida que el señor les tiene que dar a ellos, toda la denominación es euskérica, ¿no? Y también teníamos hasta ahora, porque Florencio y Duarte puso mucho interés en él, no obstante, no por nada, era también del Valle, oriundo del Valle, de Oricain concretamente. Bueno, pues en los procesos de brujería aparecen curiosas informaciones hacia 1576 concretamente, en la oleada antibrujeril de ese año, en el que hasta los gatos hablaban euskera, en el caso de una personalización del diablo que ocurre en la localidad. Bien, vamos a analizar un poco el monolingüismo de Arre. ¿Qué es eso de monolingüismo? Monolingüismo es fundamentalmente aquellas personas que no conocen otra lengua que no sea el euskera. Son, por otro lado, las personas que en la documentación, a efectos lingüísticos, podemos percibir con más claridad, porque obligan a la administración, que no olvidemos, trabaja en castellano, obligan, digo, a las traducciones. Y entonces aparece esa realidad lingüística que normalmente está desdibujada o camuflada, vamos a decir, en la documentación escrita. Bueno, pues concretamente en un interrogatorio de testigos de 1590, en el que declaran una veintena de vecinos de Arre, vecinos y vecinas, la mitad de los hombres y todas las mujeres no entienden el castellano, ellos llaman romance en la época, es decir, el 80% de la población no es que no lo hable, es que no entiende el castellano. Hacia 1612, en el mismo proceso que vamos a ver de las coplas de Arre, declaran en este caso 26 vecinos y vecinas. Casi todas las mujeres y algunos hombres no entienden el castellano. En este caso, el porcentaje sería de un 60%. Bueno, que las mujeres sean prácticamente monolingües, que no sepan otra lengua que el euskera, significa que, o nos descubre, que la lengua social, la vida social transcurre en euskera. No tengo que insistir en cómo se pueden relacionar unas personas que solo hablan en euskera, es decir, las mujeres, pues con sus padres, con sus hermanos, con sus maridos o con sus hijos. Y además, en un momento en el que la educación no se realiza en la escuela, sino que se realiza en el seno familiar. Es decir, el 20% de la población que no vamos a ver, que son niños y que no vamos a ver en los documentos porque no aparecen en los documentos, pues bueno, son socializados hasta la edad adulta casi exclusivamente en euskera. No obstante, hay algunos estudiantes que veremos, chavales a los que se les da estudios, no muchos, la verdad. En esta sociedad campesina no son muchos los que van a saber leer y escribir. Entre otras cosas, no es para sentir pena, sino que es una sociedad que tampoco necesita para nada del documento escrito. Bien, el eje central de la conferencia, por lo reveladora que resultó, son precisamente las coplas de Arre, un documento de gran importancia que ha sido objeto de estudio en los últimos años. Bueno, en primer lugar vamos a ver
Arre, que es el escenario, esa parte del Valle de Escabarte en el que van a transcurrir los hechos que vamos a relatar aquí a raíz del proceso judicial derivado de las coplas de Arre. Vemos aquí una foto aérea del año 29, de las primeras que se hicieron, o la primera, y vemos un mapa montado del casco urbano de Arre, proveniente de ese mapa que veíamos al principio, y vemos que entre 1824, al que correspondía el mapa militar, y 1929, la verdad es que Arre no ha cambiado mucho. Se ve prácticamente el mismo plano urbano en torno a un camino que va por el sur, y un puente que cruza el Ulzama por el este en este momento. Bien, aquí hay unas bonitas imágenes muy antiguas de los años 20 de Arre, las eras en plena trilla con la iglesia de San Román en lo alto, y luego aquí una foto del aspecto que tendría Makirriain en la misma época. ¿Veis? Como veis, las casas son muy distintas a las engalanadas y decoradas que tenemos hoy, donde, como veis, la pared blanca no es algo usual. Bien, vayamos a lo nuestro. Bueno, vemos que hacia 1612 Arre tiene 30 casas. Todas tienen, como es uso en el país, nombre propio. La casa es algo muy importante, lo más importante para estos grupos sociales. La permanencia de la casa incluso es el que da personalidad y, como sabéis, a los individuos y, como sabéis, en algunos casos, incluso el apellido. Bueno, de las de Arre conocemos nombres como Usadorrea, Lorencena, Sanchotena, Galantena, Ochoarena, Loperena. Respecto a los vecinos, que en este caso no son todos los que viven en la localidad, sino los cabezas de familia que poseen casa y bienes raíces, es decir, tierras, son 19 y hay otros 8 núcleos familiares que en realidad son residentes, es decir, les llamaríamos ahora vecinos, pero en ese momento no lo eran porque no tenían derechos políticos en el concejo, no votaban, por la sencilla razón de que no tenían propiedades raíces. Esto nos da, puesto que en este momento se cuentan por familias, no por individuos, pues calculamos más o menos que serían en torno a 170 a 200 habitantes. En este año, al que corresponde 1612, al que corresponde el proceso, eran jurados Juan de Ochoarena y Juan García de Orrio, y en el apeo, porque en realidad es un apeo de bienes, es decir, una catastración de la propiedad, el valor del pueblo se estima en unos 6.300 ducados de oro, y para darnos una idea de la importancia respecto al resto del valle, podríamos decir que la 10ª parte de la riqueza del valle se concentra en Arre. El vecino más rico, o vamos a decir, el menos pobre, si lo vemos desde la perspectiva actual, sería Martín de Saragüeta, cuyas propiedades, vamos a decir, casa, tierras, etcétera, pues sumaba 737 ducados de oro. Como son catastros destinados al establecimiento de impuestos, posiblemente todo esto esté calculado a la baja, con cierta ocultación, lógica ocultación. Bien, el hallazgo. ¿Cómo encontramos este proceso tan revelador en materia lingüística? Bueno, pues es un proceso judicial de 1612 en el que el fiscal, en representación de lo que sería el rey, y el vicario de Arre pleitean contra varios jóvenes del pueblo. Este proceso lo encontró en su día el profesor de la Universidad de Navarra, José María Sunariz, pero lo publicó su alumno Javier Ruiz Astiz en un libro muy interesante, su tesis doctoral del año 2015. Pero su verdadero valor, su verdadera trascendencia, se le empezó a dar en el 2016, que es cuando yo me di cuenta, vuelvo un poco a la sensibilidad que siempre he tenido a todo lo que afecte a Arre y a Azcabarte, es cuando yo me doy cuenta de la trascendencia que tiene. A partir de entonces, una vez que se comunica a los departamentos de las universidades, ha sido estudiado por varios lingüistas tanto de la Universidad Pública de Navarra como de la Universidad Pública de la Comunidad Autónoma Vasca. Se utilizó en la exposición Navarrorum, de la que fui el comisario, y también lo utilicé ampliamente en mi libro sobre la realidad lingüística de Navarra en el siglo XVI, titulado El iceberg navarro.
El pleito tiene su origen en una demanda que se había presentado en los tribunales eclesiásticos sobre quién era competente, vamos a decir, para proponer al párroco de Arre. Si el concejo, es decir, la comunidad de vecinos de Arre que habían construido la iglesia y la dotaban con sus diezmos y primicias, o el monasterio Roncesvalles, que había obtenido el patronato, la dirección de la iglesia, desde el principio del siglo XV por una concesión real. Bien, ello había llevado, la designación de Roncesvalles, había llevado a la designación de un párroco, don Jerónimo de Berrio, que era bastante polémico. Había tenido ya enfrentamientos previos, tanto en Aurisberri Espinal como en Cilveti. Había salido mal tras una larga trayectoria de conflictos con los vecinos. En este momento, en 1612, ha obtenido el puesto de párroco, designado por Roncesvalles, evidentemente, y vive en la localidad acompañado de su hermana Margarita y de una sobrina. Esta sobrina va a ser importante porque va a ser la que en el pleito va a recordar con más precisión, con una precisión asombrosa, las coplas. Bien, en este pleito, en el de quién va a designar al párroco, unas pocas vecinas respaldaron a don Jerónimo y testificaron a su favor. Bien, en este contexto, Arre perdió el pleito en los tribunales eclesiásticos, pero recurrió nuevamente a una instancia superior y lo terminó ganando. Es decir, los tribunales eclesiásticos determinaron que el párroco se elegía a instancia del concejo. Bien, la comunicación de esta sentencia tan favorable al pueblo se produjo el 28 de agosto, a finales de agosto del año 1612, festividad de San Agustín. Es una sociedad que más que el día sabe el santo, y que es cuando un funcionario se desplaza desde Pamplona y comunica la sentencia favorable a los vecinos. El jolgorio en el concejo y en los vecinos fue mayúsculo. Al anochecer de ese día, un grupo de muchachos se reunió en la casa de Martín de Charri, que aún podemos saber cuál es, puesto que está ahí con una inscripción, lo que era propiedad de la familia Pagola, creo recordar. Bien, estos muchachos deciden hacer una cencerrada satírica. De estas cencerradas, que unas veces eran originadas por un tema parecido, otras veces era por un matrimonio desigual entre un hombre muy mayor con una joven, etc. Bueno, pues tenemos ejemplos en Imots y en Imarguay, también rimadas y también en euskera, pero no tan largas como son las de Arre. Bien, este grupo de muchachos que va a hacer una especie de calejira lleva una serie de instrumentos, ¿no? Flautas, campanillas, cencerros y el cajón de un robo, es decir, un cajón de madera para medir el cereal que utilizan como tambor. Por todas las calles de la localidad dan 6 o 7 vueltas, es un pueblo pequeño, las calles están oscuras, evidentemente no hay alumbrado público en la época, y se van parando en diversas casas y cantando una serie de coplas, empezando por la casa del propio párroco. A medianoche toda esa comitiva o cencerrada termina. Bien, en casa del párroco, ¿qué cantan? Bueno, pues según recoge el pleito, los chavales, o uno de ellos posiblemente, al estilo de los versolaris, compone una serie de versos. Archa doai lasterrean, gauza duela bizkarrean. Horra don Jerominorrek, badu bodintz bat zorri bazkarrean. Erbi doai lasterrean, konesua darraiola atzean. Horra don Jeromirorik, bere amoranten atzean. Horra don Jeronimo bere auzia galdurik, silbetiarrek eraman dute erromezkamian barrena don Jerónimo Ómena, cuya traducción veis más o menos ya sin rimas, evidentemente, en amarillo, a un lado, que vendría a decir el oso va corriendo, parece ser que es don Jerónimo, teniendo la cosa en la espalda.
Aquí don Jerónimo tiene un bovín de piojos en la espalda. La liebre va corriendo, el conejo le sigue detrás, y aquí ese don Jerónimo detrás de sus amantes. Ya veis que lo que se dice del párroco tiene un contenido sexual, fundamentalmente. He ahí a don Jerónimo, habiendo perdido el juicio, he aquí el motivo de la cencerrada, los de Cilveti han llevado por el camino de los peregrinos la fama de don Jerónimo, es decir, una mención a los anteriores problemas que don Jerónimo tuvo en la localidad de que fue párroco. Bien, como decimos, la comitiva vuelve a pararse en casa de Mari Martín de Solabren, una de las vecinas que ha declarado en el pleito a favor del párroco, y a la que le dedican estos versos. Mari Martín hori tristerik, nola ez baitu mirarik. Don Jerónimo hori jarri zaio, dolu manatua jantzirik, anitzetan joan bazaio, gezurran diotik, erratera oiasko pare harturik. En la que, bueno, pues también se hacen una serie de veladas acusaciones sexuales para la vecina. Bien, otra de las paradas se produce en casa de Antonia de Sorauren, a la que le dedican estos versos. Traducidos serían: don Jerónimo triste, como no es de extrañar, le ha ido a consolar apuestamente a Antonio de Alamanenea. Y en un párrafo que no conseguimos leer porque el proceso tenía unas páginas ya muy dañadas, pues también hay en las casas Galantena y Esquerrena una serie de versos que no podemos reconstruir en su totalidad, pero que, como veis, pues tienen su métrica y su rima. Bien, esto es lo que a los chavales se les acusa en el proceso. ¿Cómo fue todo el procedimiento? Bueno, el documento histórico lo veis aquí después de su restauración. Como veis, tiene una serie de manchas de haber estado sometido a agua, pero no lo suficiente como para haber deteriorado completamente, afortunadamente, lo principal del documento, en el que, como podéis ver, se resalta ha subrayado el relator de los tribunales los versos que, claro, hay que dirimir si son injuriosos o no. Por lo tanto, ya veis que Arza Doay y Asterrean, en esta escritura en bastarda española típica del siglo XVI, una humanística del XVI, tienen los versos que hemos reconstruido por sus rimas, fundamentalmente por su métrica y su rima. Es curioso señalar que en ningún momento del proceso los versos se tradujeron. Las traducciones las hemos hecho nosotros. Es decir, los jueces tienen que dirimir si son injuriosos o no, y si no se les traduce no es ninguna temeridad deducir que para que ellos saben euskera, evidentemente. Bien, la demanda de don Jerónimo, que está ofendidísimo, como os podéis imaginar, se presenta en la Corte Mayor, que es el tribunal con jurisdicción en todo el reino. Bueno, a pesar de que estaba oscuro y no es fácil identificar al grupo de chavales, bueno, pues se demanda a Martín de Charri, que es de la casa Osaka y Nena, a Juan de Artica, a Juan de Arraiza, que sabemos tenía 19 años, a López de Iribas, que tenía 16, Juan de Iribas, su hermano más jovencito, de 13, Juan de Sanchotena, Miguel de Zabalza, el mayor, 24 años, Fernando de Usadorre y Juan de Laviano, de 14, que era estudiante de los jesuitas. Es decir, posiblemente él, evidentemente, sabía castellano. En septiembre 7, el 7 de septiembre, va a llegar un escribano al pueblo para interrogar a los testigos que, como hemos visto, con anterioridad declararían en euskera, porque no sabían castellano, y que en el pleito constan totalmente sus testimonios traducidos al castellano. La acusación, que se ve en el folio 15 del proceso, dice, en la parte de don Jerónimo, que dieron en deshonor de él muchas coplas y que de ellas tomó en la memoria las siguientes, que son todas en vascuence. Este es el testimonio de su sobrina, de la que o le repitieron mucho las coplas, que es posible, o tiene una memoria prodigiosa porque las reproduce con su métrica y con su rima.
Arsadu Ayel Azterrean, Gauza Duela de Azkarrean. Aquí lo vemos con la grafía, la forma de escribir de la época, pues llena de C con cedillas y con Vs de valor B, etc. Bueno, la defensa en ese interrogatorio lo que se ve es que, como es lógico, intentan encubrir a todos los chavales. A la hora de la cencerrada, abuelas, madres, padres, todos declaran que estaban sus chicos en casa durmiendo. Si fueron, fueron otros. Bien, no obstante, tras ser interrogados, son enviados a la cárcel, se les convoca en Pamplona y son enviados a prisión. No obstante, estas prisiones no son como de grilletes y mazmorra. Es decir, a veces la prisión era estar confinados en la casa de una persona que se hacía responsable de ellos. No siempre era la cárcel real. Bien, estando en prisión, el 15 de septiembre se produce una nueva cencerrada. Y esta vez, por lo que sabemos, no eran instrumentos tan rústicos, sino que ya hay guitarras y espadas, porque los testigos hablan de ello. El 29 de septiembre, día de San Miguel, es cuando ya obtienen la libertad los chavales y pueden volver de Pamplona, en la que se produce una cencerrada, esta vez solo con guitarras, y en la que se cantaban romance, dicen los testigos. Y lo dicen como un argumento en favor de que no eran los muchachos, quienes posiblemente seguramente no sabían castellano. Entonces dicen, no eran ellos porque los que cantaban iban con guitarras y lo hacían en castellano. Posiblemente fueran de Villava. Y Ana de Charri, por ejemplo, que es hermana de Martín, dice que ella no comprendió lo que cantaban porque cantaban en romance, en castellano, y no saber está testigo sino vascuence. Es decir, es un reconocimiento explícito de que es monolingüe, muy, como he dicho, al hilo de que es una mujer. Solo Juan de Laviano, de los testigos que se interrogan sobre estas encerradas secundarias, vamos a decir, solo uno, Juan de Laviano, sabía castellano. Bien, bueno, en el fin del pleito, pues son condenados, pero hay mucho recurso, pues la madre que es viuda, que necesita ayuda para la cosecha. La mayoría de las condenas son de destierro, es decir, tienen que ir a pasar una temporada, no fuera del reino, evidentemente, pero sí a pueblos, lo cual trastocaba mucho la vida de las familias. Entonces, como digo, se fueron consiguiendo continuas rebajas de las penas mediante recursos, pues aludiendo a, pues eso, a que eran unos chavales, que eran necesarios en casa, etc. Pero fuera de este tema, la trascendencia y la importancia lingüística de estas coplas no se puede aminorar. Primero, es muy excepcional que textos en euskera se pongan por escrito. No, como muchos se suelen hacer traducciones o reflejos indirectos a que dijeron o dejaron de decir. Segundo, estas coplas son de las más antiguas que poseemos, prácticamente se sitúan en el siglo XVI y son bastante extensas porque son bastantes estrofas y bastantes versos. Es un documento que da visibilidad a una lengua que permanece normalmente oculta. Es decir, la lengua que habla la gente no se refleja en la documentación. De ahí que muchos historiadores cometan el error, que no deja de ser una transposición de nuestra situación actual, en el sentido de creer que la lengua escrita es la lengua hablada. Pues no, estamos en una sociedad que escribe en una lengua que a veces no habla, la mayoría de las veces, y en cambio la que habla nunca se escribe. Bien, siguiendo en la línea de las aportaciones de este documento, vemos que también es un testimonio del dialecto que se hablaba en la cuenca de Pamplona, el Alto Navarro meridional, y en la misma capital, que era el dialecto más importante del euskera, el más extenso geográficamente y el que mayor número de vascohablantes tenía. De hecho, se intentó elevar esta modalidad lingüística al batúa, es decir, el euskera estándar. Beriain lo pone por escrito en sus libros impresos, es el euskera de Pamplona, es como si dijéramos el estándar. Bien, también nos demuestra este proceso la existencia de una literatura oral popular que no se ha conservado. Permaneció oral, no se llevó al escrito, salvo en un caso tan excepcional como este, que no era por su interés artístico o antropológico, sino por una cuestión meramente judicial,
y por lo tanto es muy excepcional, pero también nos muestra como una corriente que no vemos en los documentos, los historiadores trabajamos con documentos, pero que debió existir. Y por otro lado, también nos ofrece el proceso y las coplas un interesante testimonio sobre la vida, la intrahistoria de Arre, ¿no? Y por extensión de cualquier otra localidad del valle. Las coplas de Arre, desde entonces, por su importancia lingüística, han sido muy mencionadas en libros, tesis doctorales y, como he dicho, en exposiciones sobre la lengua. Bien, vamos a dar un último bloque, puesto que el vídeo se alarga ya un poco, respecto a cómo se produce la sustitución lingüística por el castellano, cómo se produce esa castellanización. Bien, tenemos testimonios escritos sobre ese proceso, ¿no? Excepcionalmente, en Navarra, Ezcabarte proporciona para los siglos XVIII y XIX, en la etapa final, durante siglos el euskera fue la lengua de Ezcabarte, pero tenemos muy bien documentado la transición a la nueva situación lingüística. Arre y Ezcabarte, mejor dicho, nos proporciona muchos documentos escritos, con lo cual ya vemos su carácter muy extraordinario. En 1750, por ejemplo, se recibe, tenemos 3 páginas escritas en euskera por las cuales el párroco de Orrio dio a conocer una prohibición dictada por el obispo. Para hacérselo saber a los feligreses, lo escribió y lo utilizó para su homilía. En 1773, un documento excepcional, un acta concejil de Cildoz sobre pesos, medidas y armas, nos muestra el primer documento de carácter civil redactado en euskera. En 1828 tenemos ya vuelto nuevamente a la documentación religiosa, puesto que el euskera se quedó vinculado en su carácter escrito a cuestiones religiosas, puesto que es un campo en el que debían estar seguros de que los feligreses entendían. Bueno, pues como digo, en 1828 tenemos el llamado Catecismo de Maquirria, un documento extenso de 76 páginas, también en euskeras, destinado evidentemente a la catequesis en el valle. En el siglo XIX, hace poco, se encontró un documento de este siglo, en Sorauren, realizando unas obras de restauración de una casa, en las que el párroco escribió una serie de enseñanzas para el matrimonio, de cara a la catequización, vamos a decir, de las nuevas parejas del valle. Y a fines del siglo XIX tenemos también una novena de San José que fue escrita en euskera por el párroco de Maquirrie, a finales del XIX. Es decir, vemos esta pervivencia del euskera y estos testimonios inusualmente abundantes del euskera escrito en Ezcabarte. Por decir de alguna forma, la situación no extraña tanto si tenemos en cuenta que en Villava se conserva un acta municipal de 1805 en la que alude que ya en Villava, que era una población más grande, con unos servicios más administrativos, lugar de paso, etcétera, pues incluso en Villava se hablaba de que no todos entendían, no es que no lo hablaran, es que aún había vecinos que no entendían la lengua castellana. Bien, ¿cómo se produce este proceso de desaparición y, afortunadamente, de recuperación? Bueno, el euskera, el siglo XIX es tremendo. Hay lingüistas que pensaban que no sobreviviría como lengua viva. Bueno, pero en realidad en Ezcabarte nunca desapareció del todo. En 1830, Añávarro dice que en Ezcabarte existían pueblos vascohablantes monolingües y cita varios. En 1857, en carta que se remite, y tenemos ahí un ejemplo, al príncipe Luciano Bonaparte, que es un lingüista de fama mundial, que dedicó gran parte de sus estudios al euskera, bueno, pues se le escribe una carta diciendo, su informador le dice que en Sorauren
hablan en castellano, aunque saben euskera, y en Olave, es decir, a pocos kilómetros, la situación es la inversa. Hablan en euskera, aunque entienden el castellano. En 1864 hay otra carta que se le manda a los informadores en la que se dice que en Arre ya se habla en castellano, como en Pamplona. En su mapa de 1863, muy famoso sobre la distribución de los dialectos, Bonaparte hace constar una mínima intensidad en lo que hemos llamado la ñerri, es decir, la zona vinculada a la vía de comunicación, al paso Arre, Azoz, Oricain. En 1878, años después, aún en Cildoz, y estamos en el Baserri, se predicaba en euskera. Y en la guía de 1905, ya a principios del siglo XX, queda constancia de que el euskera aún pervive en la zona Baserri, en Aderitz, en Cildoz, en Erequi, en Eusa, en Garrués, en Maquirren, en Nagliz y en Orrio. Aparecen como parroquias vascohablantes, euskaldunes. Incluso en 1935, en lo peor del retroceso del euskera, hay nativos vascohablantes en el valle. Y aún en 1960, lo que podríamos entender el punto más bajo de la situación del euskera, se decía que en Anoz, que ciertamente geográficamente casi está más vinculado al valle de Anozíbar, bueno, se decía que los mayores de 50 sabían euskera. Bien, con esto doy por terminado un poco este repaso a la presencia del euskera en Ezkabarte, teniendo en cuenta que esto es una versión resumida, sabemos más, cada día descubrimos cosas nuevas, pero lo que sabemos basta para deducir que efectivamente el euskera durante milenios, podríamos decir, fue la lengua de Ezkabarte en general, de la mayor parte de Navarra también, y que su recuperación no se produce en un vacío, quiero decir, el euskera ya se habló en Ezkabarte, ya estuvo como lengua viva y como lengua socialmente predominante durante siglos con anterioridad. Por lo tanto, no es nada extraño al propio valle, sino todo lo contrario, una de las mayores señas de identidad de la que ya nos hablaban los nombres de sus pueblos. Bueno, es que ricasco.